Un placer como siempre. Vamos a hablar de lo que está pasando en Sri Lanka, donde conocimos las imágenes que un montón de personas entraron a la casa presidencial, se apoderaron de este lugar, lo veíamos en la pileta prácticamente como celebrando haber conseguido lo que para ellos parecía un triunfo. Pero hacemos un pequeño repaso. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, sí, el sábado nos despertamos con estas imágenes de miles y miles de personas entrando en la residencia presidencial, también en la residencia del primer ministro. Y es una situación que sí, digamos, parecía como la culminación de meses y meses de protestas en el país, porque esto no es nuevo, digamos, nosotros nos despertamos con esas imágenes y realmente llamaron muchísimo la atención, pero hay protestas que vienen desde el país incluso desde marzo, que también generaron la renuncia del primer ministro anterior, que era hermano del actual presidente, y es una situación a la que se llegó por una crisis económica que es la peor que ha tenido el país desde su independencia en 1948, porque es un país bastante nuevo, ¿no? ¿Dónde está ubicado, para hacer un pequeño Está ubicado, es una isla ubicada al sur de la India, en Asia. Bien. Está ubicado ahí y además tiene mucha población que también es de la India, ¿no? Tiene varios conflictos, entre ellos, como te decía, el económico, que es la peor crisis que está viviendo el país desde 1948. Incluso el gobierno suspendió la venta de combustible para cualquier persona, para cualquier privado. Sí. No hay clases desde principios de julio por este motivo. Pidió que la gente trabajara desde su casa. Hay cortes de luz de 13 horas por día, ¿no? Entonces es una situación que se viene dando desde hace varios meses, incluso por malas decisiones, por la cuestión de la pandemia, por un montón de cuestiones, un montón de motivos que llevaron al país a esta situación, ¿no? Y a estas personas a llegar hacia la capital, a Colombo, e ingresar a la residencia presidencial, a la del primer ministro, lo que provocó la renuncia de ambos, por lo menos prometida para este miércoles, ¿no? ¿Y ahora qué está pasando? ¿Están todos en la casa presidencial? ¿Están todos en este lugar? ¿Se han atrincherado? ¿Y quiénes son los que se han apoderado? ¿Si el pueblo tradicional o algún grupo de, no sé, por ejemplo, de manifestantes y demás? No, bueno, es la población en general que, como te digo, está protestando por todos estos motivos, que está en el Palacio Presidencial, que es un palacio que además data de la época de la colonia, pero, digamos, incluso también hay visitas a este palacio como un poco para ver lo que era la vida, ¿no?, de un presidente y cómo era la vida del resto del pueblo, que no tenía ni siquiera papel higiénico, comida, perdón, medicina, porque aparte el país no tiene reservas para comprarlas, ¿no? Claro. Entonces hay manifestantes de distintos tipos, reclamando diferentes cosas. Incluso veíamos monjes budistas, porque es la principal religión en el país, que iban con estos manifestantes. Así que manifestantes hay de todos los grupos, incluso llegaron de distintos lugares del país. En algunos casos dicen que tomaron trenes para poder llegar hasta la capital y que el presidente se había retirado de la residencia precisamente porque sabía que esto venía, ¿no? Un verdadero estallido social el que se ha dado. Sí, un verdadero estallido social y, como te digo, que tiene varios motivos. Por un lado, la pandemia, con lo que el país se quedó sin reservas, pero también malas decisiones. El presidente actual es un presidente que además ya fue ministro de Defensa durante el gobierno, durante la presidencia de su hermano, es decir, son personajes bastante conocidos en Sri Lanka. Incluso el actual presidente está investigado por crímenes de guerra durante su ministerio de Defensa. Era conocido como Terminator, ¿no? O sea que es un personaje conocido en el país. Y además esta crisis se produjo después de 2019, cuando él asumió como presidente. Vino la pandemia, el 70% de los ingresos del país vienen del turismo. Además hubo una serie de atentados en hoteles que también disminuyó la cantidad de turistas que llegaron al país. El presidente también prometió una reforma agrícola e impidió que se vendieran fertilizantes que no fueran orgánicos, con lo cual bajó muchísimo la producción de golpe, del té, por ejemplo, en un 50%, que es el principal producto de exportación del país, y del arroz, que es el principal producto que se consume internamente, e incluso el país empezó a tener que importar estos productos, ¿no? Entonces es una crisis realmente terrible que desembocó en esto que vimos, que realmente fueron imágenes impactantes, pero que lo que está sucediendo en el país también es impactante. ¿Y ahora cómo sigue vos? Porque, a ver, el país está acéfalo, sin presidente, no tiene responsables, ¿o quién está llevando adelante las riendas de este país? Bueno, hasta ahora o hasta el miércoles todavía el país tiene su presidente. No se sabe dónde está el presidente. Algunos decían que se había ido y ahora dicen que no, que está en Sri Lanka, pero bueno, no se sabe dónde está. El primer ministro y el presidente dijeron que van a renunciar el miércoles. El Parlamento se está preparando, la oposición sobre todo, para votar a un nuevo presidente hasta las próximas elecciones, que son en 2024, para designar un presidente interino. Mientras tanto va a estar a cargo el presidente de la Cámara, pero el 20 de julio se espera que el Parlamento decida quién va a ser
el próximo presidente interino, por lo menos hasta 2024 o hasta que se llame a elecciones, ¿no? Se calcula que sí, la oposición va a conseguir esta mayoría que necesita de 113 representantes para poder elegir al próximo presidente. ¿Y estos manifestantes siguen allí adentro? ¿Han dado 2 fechas? ¿Se conoce cuáles son el próximo accionar? Hay manifestantes que todavía están ahí adentro, incluso que se quedaron a dormir, como decías vos, veíamos las imágenes en las piletas, incluso encontraron una suma millonaria dentro de la residencia que la devolvieron a las autoridades. Incluso también hay gente que va como casi como una visita guiada a la residencia, aprovechando que, digamos, que no hay nadie, que las fuerzas militares ya no ponen resistencia, porque al principio sí, y bueno, y van como si fuera un lugar de visita a ver la opulencia de ese lugar frente a la situación que está viviendo el resto de la población, ¿no? Porque las imágenes que se ven allí es literalmente un palacio, lo que se veía, a ver lo que se ha podido conocer a través de las imágenes que van apareciendo, que nosotros estamos compartiendo vía streaming, y las que se fueron conociendo durante las últimas horas muestran un lugar de mucho lujo a comparación de lo que es el pueblo. Entonces se muestra también esta diferencia entre lo que vive el lugar y lo que vivían los primeros mandatarios. Exacto, bueno, como te decía, ¿no? Es un palacio que data de la época colonial, en el que vemos, ¿no es cierto?, mucha opulencia frente a la situación que está viviendo la población, que es de escasez absoluta, no hay medicamentos, no hay comida, no hay combustible ni siquiera, digamos. El gobierno hasta llegó a pedirle a la gente que trabajara desde su casa porque no hay combustible para el ciudadano común. Y como me preguntabas vos recién, ¿no? ¿Quién está comandando el país? Todavía el presidente, y habría dado la orden de que por lo menos se proveyera gas a las casas para cocinar. O sea que imagínate la situación, ¿no? Esta opulencia frente a lo que está viviendo el resto de la población. ¿El sistema de gobierno que tienen es similar al inglés? Si lo pudiéramos traducir para allá que conocemos un poco más. En realidad, ahí en Sri Lanka se elige presidente cada 5 años. En Reino Unido es una elección parlamentaria, es el Parlamento, digamos, la mayoría en el Parlamento quien designa al primer ministro. En este caso, se elige presidente y el presidente es el que elige al primer ministro, que sería como el jefe de gabinete. En Reino Unido, el primer ministro vendría a ser como casi el papel del presidente, digamos, del país. Bien. Aus, gracias como siempre, buena jornada, y bueno, lo seguiremos obviamente a ver qué sucede. Gracias a vos, sí, seguro. Gracias.